Entonces, miren, eh, ya hemos definido que los puentes tipo losa deben diseñarse por flexión, que no hay necesidad de diseñarse por cortante en vista de que la manera o cómo se va a ir distribuyendo la sobrecarga vehicular se va a obtener vía un análisis aproximado. Eh, También ya más o menos se les eh, indicado cómo obtener la solicitación de diseño, es decir, la envolvente de momentos. Bien, ahora vamos a ir al desarrollo del ejemplo y haremos una serie de cálculos con el fin de determinar esa envolvente de momentos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es encontrar cómo se va distribuyendo o cómo se distribuye transversalmente la sobrecarga vehicular. ¿Eh? Y hemos dicho que, bueno, el peso de un carril se va a distribuir en una franja que tiene un ancho igual a E o EB, dependiendo si se trata de la franja interior o de la franja de borde. Bien, para la franja interior se considera primero un carril cargado, y para un carril cargado hay que considerar o diferenciar lo que corresponde a cada uno de los tramos, porque ahí va a ir variando la longitud del tramo. Para el tramo AB, bien, el L1 es el menor valor entre la longitud real del tramo, que es 10.000 milímetros o 18.000 milímetros. Bueno, L1 será 10.000 milímetros. Y W1 es el ancho modificado, que debe ser el menor valor entre el ancho real del puente. El puente tiene un ancho de 1060 más 180, total 1240, 12.400 milímetros o 9.000 milímetros. De estos dos, el menor. Reemplazamos y bien, resulta que el ancho de la franja interior es de 4.23 metros. Esto es que el peso de un carril se distribuye en una franja que tiene un ancho de 4 metros 23. Para el tramo BC, la longitud modificada L1, el menor valor entre la longitud real del tramo, o 18.000 milímetros. De estos dos el menor, 14.000 milímetros. El ancho modificado va a ser similar que el tramo AB, puesto que la sección transversal del puente se va a mantener a todo lo largo del mismo. Reemplazando, se obtiene que el ancho de la franja es de 4 metros 97, es decir, el peso de un carril se distribuye transversalmente en una franja que tiene un ancho de 4 metros 97. Ahora, luego hacemos los cálculos considerando múltiples carriles cargados. El ancho el ancho libre de la calzada es de 10 metros 60, si se divide entre 360, bueno, obtenemos el número de carriles de diseño. En este caso sale 294. Esto siempre se tiene que redondear hacia abajo y se dirán 2 carriles cargados. Entonces, hay la necesidad de considerar la otra opción de múltiples carriles cargados, ¿no? Si el NL hubiese salido 1, entonces nos quedamos con un solo carril cargado, porque no hay más, ¿no? El ancho de la franja queda definida con la ecuación que se muestra acá, 2100 más 0.12 raíz de L1 W1, pero menor o igual que W entre NL. W es el ancho total del puente y NL es el número de carriles de diseño, es decir, los valores de esta ecuación no deben ser más de 6 metros 20, en este caso en particular. Para el tramo AB, la longitud modificada, el menor valor entre la longitud real del tramo o 18.000 milímetros, nos quedamos con 10.000 milímetros, que es la longitud del tramo, y el ancho modificado, que es el
menor valor entre el ancho real o 18.000 milímetros. Miren que para múltiples carriles cargados aquí el límite es 18.000 milímetros, y que para un carril cargado el límite es de 9.000 milímetros. Entonces aquí W1 queda de 12.400 milímetros. Reemplazando, se obtiene que el ancho de la franja de borde, disculpen, el ancho de la franja interior es de 3.440 milímetros, que expresado en metros, 3.44 metros. Y esto tiene que ser menor o igual que 6 metros 20, es decir, entre el valor calculado y los 6,20 seleccionamos el menor. El menor es 3 metros 44. Entonces, considerando múltiples carriles cargados, varios carriles cargados de manera simultánea, el peso de un carril se distribuye transversalmente en una franja que tiene un ancho de 3 metros 44. Los mismos cálculos se repiten para el tramo BC, la longitud modificada, que el menor valor entre la longitud real del tramo, 18.000 milímetros, queda 14.000 milímetros, y el ancho modificado, que para múltiples carriles cargados es el ancho real del puente, o 18.000 milímetros. Nos quedamos con el ancho real del puente. Reemplazamos, y para el tramo BC el ancho de la franja queda de 3 metros 68. Es decir, considerando múltiples carriles cargados, el peso de un carril se distribuye transversalmente un ancho de 3 metros 68. Entonces ya hemos calculado los anchos de las franjas interiores. Ahora, luego, ya de acuerdo a lo que habíamos explicado anteriormente, hay que definir qué fracción del peso de un carril le corresponde a la franja de 1 metro. Si asumo que P es el peso de un carril, entonces el peso de un carril se distribuye transversalmente en una franja que tiene un ancho igual a E. Pero de ese peso, ¿cuánto le corresponde a una franja de 1 metro que queda dentro de la franja? ¿No? Dentro de la franja E. Entonces hacemos una regla de 3 simple. P está distribuido en E. A 1 metro, ¿cuánto le corresponde? A 1 metro le corresponde esta cantidad P entre E. Ordenando los términos, luego llegamos a esto, que a la franja de 1 metro le llega una porción del peso del carril, y esa porción es 1 entre E. P representa el peso de un carril. Entonces a la franja de 1 metro le llega una porción del peso de un carril, o lo que genere un carril cargado. A esta razón 1 entre E se le denomina el factor de distribución transversal de sobrecarga vehicular. Entonces a la franja de 1 metro le llega 1 entre E. Eso se está calculando acá. Miren, por ejemplo, cuando tenemos un carril cargado para el tramo AB, obtenemos la razón, dividimos 1 entre E, y luego llegamos a la conclusión que a la franja de 1 metro le va a llegar el 24% del peso de un carril, o lo que genere un carril cargado. Aquí hay algo importante que quisiera resaltar, que estas ecuaciones ya han sido afectadas por el factor de presencia múltiple. Por lo tanto, lo que encontramos es el producto de M por G. ¿Qué fracción de la sobrecarga vehicular o de un carril le corresponde a la franja en cuestión, ya considerando la probabilidad de que exista un solo carril cargado, ¿no? Luego, para el tramo BC, obtenemos la razón, y notarán que a la franja de 1 metro en el tramo BC le corresponde el 20% del peso de un carril. Y cuando hemos considerado múltiples carriles cargados, para el tramo AB, el factor de distribución transversal es de 0.29. Es decir, considerando que existen múltiples carriles cargados, a la franja de 1 metro le va a corresponder el 29% del peso de un carril.
o lo que genere un carril. Así se tiene que interpretar, ¿no? En cuanto al tramo BC, notarán que a la franja de 1 metro le llega el 27%, ¿no? Es decir, considerando múltiples carriles cargados de manera simultánea, a la franja de 1 metro le llega el 27% del peso de un carril, pero, insisto, considerando que hay múltiples carriles cargados de manera simultánea. Eso se puede ver por el valor de M acá, ¿no? Con el fin de simplificar los cálculos, es decir, en el entendido de que estos factores de distribución todavía están, digamos, aún en proceso de mejora, es decir, que falta obtener, digamos, unas ecuaciones con mayor, que nos den mayor precisión con respecto a los cálculos que pretendemos hacer. Entonces, tomando en cuenta lo indicado, lo que hay que hacer es tomar el mayor factor de distribución, que es 0.29. Y con esto diseñamos todo, ¿no? Es decir, estoy yendo a la situación más desfavorable, estoy considerando la mayor fracción del peso de un carril que le corresponde a la franja de 1 metro. Entonces, este sería el valor con el cual nosotros vamos a hacer los cálculos de aquí en adelante. Ahora, para la franja de borde, el ancho de la franja de borde es, tiene que ser la distancia que existe desde el extremo del puente al borde interior de la vereda o la barrera, más punto 30 más E cuartos. ¿Qué E debemos tomar? El E que nos conduce a obtener el máximo factor MG, es decir, en este caso 344. ¿Bien? Entonces, aquí en el cálculo de la franja de borde tomaremos el ancho de la franja interior que nos lleve a obtener el mayor factor de distribución. Bien, entonces aquí será 344, que es el ancho de franja que nos conduce al mayor MG, y resulta que es de 2,06 metros la franja de borde. Pero recuerden, esa franja de borde no debe ser mayor al menor entre la mitad del ancho de la franja interior o 1,80 metros. Es decir, de estos dos había que seleccionar el menor, y el menor es 1,72. El 2,06 no puede ser más que el menor valor entre estas dos cantidades, es decir, no debe ser más que 1,72. Como supera, tomamos el valor límite, que sería 1,72 metros. Entonces, la franja de borde debe tener un ancho de 1,72 metros. Entonces ya hemos definido qué porción de la sobrecarga vehicular le corresponde a la franja interior y cuál es el ancho de la franja de borde. Como segundo ítem, acá vamos a determinar las solicitaciones producidas por la carga permanente. Disinar and puente tipo la Samasiza para Cuber un claro total de 24. MT en las figuras SI muestra los cortes long. Creo que presionar algo que no debía presionar. Bien, entonces, como les decía, ahora vamos a calcular ya las solicitaciones producidas por la sobrecarga vehicular. Se perdió el momentito. Ahí está. Bien, y lo que vamos a hacer, miren, a partir de ahora, es mostrar cómo se calcula uno de los momentos, ¿no? Y vamos a tomar como referencia el sexto décimo del tramo BC. Entonces, con ese décimo, lo que hagamos en ese décimo se tiene que digamos, repetir en los otros décimos. Aquí quisiera mencionar, antes de hacer los cálculos, miren, en una viga de tramo continuo, por ejemplo, de 3 tramos, la envolvente en momentos va a quedar así.
como ven, luego hay que identificar las secciones críticas del momento. Bueno, hay dos secciones críticas del momento negativo. Los máximos momentos negativos se van a presentar en los apoyos. Esto es una situación ya hartamente conocida por todo el mundo, ¿no? Ahora, con respecto a las secciones críticas del momento positivo, aquí hay una sección crítica del momento positivo, aquí hay otra y aquí hay otra. Bien. En el caso de los tramos exteriores izquierdos, el tramo exterior izquierdo, AB, la sección crítica de momento positivo se va a encontrar en el cuarto décimo de ese tramo. La sección crítica de momento positivo de los tramos extremos de la derecha, CD, se va a ubicar en el sexto décimo de ese tramo. Y las secciones críticas del momento positivo en los tramos interiores siempre se va a ubicar en el quinto décimo de dicho tramo. Entonces ya tenemos las ubicaciones de las secciones críticas. En este caso, como mencionaba, voy a mostrar cómo se hace el cálculo de los momentos en el sexto décimo del tramo, para el ejemplo nuestro, del tramo BC. Y lo que desarrollemos ahí se tendrá que desarrollar en los otros décimos. Entonces aquí hemos puesto sexto décimo del tramo AB, primero la franja interior y luego la franja de borde. Vamos a calcular los momentos producidos por la carga DC y dB. Hay que hacer el metrado de cargas. Recuerden que lo que hemos hecho es tomar una franja con un ancho unitario. Esa franja, aquí voy a dibujar una franja de 1 metro. A esta franja, ¿qué peso le corresponde? Todas las cargas DC que queden dentro de la franja. La única carga DC que queda dentro de la franja es el peso propio de la franja, ¿no? Y también habría que incluir el peso correspondiente de la superficie rodadura que queda dentro de la franja. En cambio, en las franjas de borde, esta franja de borde, esa franja tendrá que soportar como carga DC su peso propio, el peso de la barrera, la vereda y la baranda, y lo que corresponde a la superficie de rodadura será pues todo este pedacito de la superficie de rodadura que queda dentro de la franja de borde. Entonces, para la franja interior como carga DC vamos a tener solo el peso propio. El peso propio de esa franja por unidad de longitud está calculado acá, es 1,44. El peso de la superficie de rodadura es de 0,23. Luego, con la ayuda del libro ese de Excel que les he mostrado su uso, dibujamos la línea de influencia del momento del sexto décimo del tramo BC. Y como la carga permanente va a actuar de manera simultánea en todos los tramos, entonces lo único que hay que hacer aquí es multiplicar la intensidad de la carga distribuida por el área total de la línea de influencia. Entonces, aquí tenemos la carga uniformemente distribuida. Lo que hacemos es, si ustedes recuerdan, para calcular la solicitación, es multiplicar la intensidad de la carga distribuida por el área total, en este caso de la línea de influencia, por el área de la línea de influencia que es limitada por los extremos de la fuerza distribuida. El área total es de 15.798. Multiplicamos el 1,44 por 15.798 y se obtiene un momento de 22.75. Y como para el MW igualito, ¿no? La intensidad de la carga distribuida por el área total de la línea de influencia 363. Entonces, ya tenemos calculados los momentos producidos por la carga permanente, ¿no? Para la franja interior. Y para la franja de borde, bien, recuerden que la franja de borde tiene un ancho de 1,72 m. ¿Qué cargas DC va a tomar la franja de borde? El
peso propio de la franja, el peso de la vereda y el peso de la baranda. Bien, entonces aquí como carga de el peso de la losa será pues 1.72 por 0.60 por 2.40. Ahora, miren, lo que vamos a hacer es, de esa franja de borde, vamos a tomar una franja de 1 metro. Entonces, ¿cuánto le corresponde a esta franja de 1 metro? Será pues dividir el peso total de la franja entre 1,72. Entonces ahí lo que obtenemos es el peso por unidad de longitud que le corresponde a esta franja de 1 metro que estoy tratando de marcar ahí en la diapositiva, ¿no? Entonces acá, esta franja de 1 metro, ¿cuánto le llega? Bueno, una regla de 3 simple y lo mismo da dividir el peso por unidad de longitud de toda la franja entre el ancho de la franja, ¿no? El peso de la vereda, ¿bien? Es 0,90, el espesor de la vereda es de 0.25, entonces sería 0,90 por 0.25 por 2.40. Ese peso está distribuido en 1,72 m. ¿Cuánto le llega a una franja de 1 metro? Bueno, será eso entre 1,72, 0.31. El peso de la baranda es de 400 kilos metro lineal. Esos 400 están distribuidos en 1,72 m. Ahora, ¿cuánto le corresponde de eso a la franja de 1 metro? Será 0,40 entre 1,72. Como ven, 0.23. Sumamos y el WDC queda de 1.98 toneladas metro lineal. Con respecto a la superficie de rodadura, habrá que considerar solo a la superficie de rodadura que queda dentro de la franja de borde. Entonces aquí será, miren, 1,72 menos 0.90 queda 0.82. Entonces será 0.82 por 0.10 y por 2.25. Sería el peso de la superficie de rodadura que estaría distribuido en 1,72 m. ¿Y cuánto le corresponde a 1 metro? Habría que dividir ese valor entre 1,72. Luego tenemos 0.11. Entonces ya tenemos, miren, el MDC y el MDW para la franja de borde y también obviamente para la franja interior. Bien. Voy a hacer nuevamente otro recesito ya.